Bueno, saludos a todos, buenas tardes, les hablamos, le habla el ingeniero Luis Alberto Núñez Corado. Quiero confirmar que todos están viendo mi pantalla, si pueden decirme, y un poco están escuchando sin problema mi voz, ¿no? Si pueden confirmarme. Perfecto, por aquí me dicen que se escucha bien. Entonces, bueno, saludos. La intención de esta presentación es un poco mostrar algunas consideraciones, como dice la presentación, del diseño de edificaciones de gran altura por secuencia constructiva, utilizando Midas-Yen. Esto es parte de lo que se ve en el máster, digamos, y de alguna manera vamos a hacer una pequeña presentación de los tópicos que se tocan justamente dentro del máster y en particular este tema de la secuencia constructiva, el cual, digamos, ha cogido mucho auge en los últimos tiempos por razón de las edificaciones de gran altura y rascacielos. Por lo tanto, hoy en día y a partir de las herramientas que se tienen en el mercado, tenemos básicamente mucha documentación asociada a todo este tema de la secuencia de construcción, el cual, como veremos, es un tópico profundo de analizar y de entender, pero que en resumidas cuentas va de la mano con toda la instrumentación de campo y los datos obtenidos en campo para ir viendo cómo la estructura va produciendo deformaciones en el tiempo y principalmente poder hacer el cotejo entre lo que se ha modelado y lo que se ha obtenido a nivel de campo y así poder tomar los correctivos durante todo el proceso constructivo. Quizás lo más importante a resaltar es que de alguna manera vamos a estar utilizando el Midas-Yen, un programa que se ha utilizado mucho en todo, digamos, el bloque asiático y Europa, muy poderoso en esta parte de no linealidad de la secuencia de construcción. Hay otros programas del mercado, como sabemos, la gente de CCI, con ETAPS y otros programas del mercado que también hacen secuencia de construcción y que por supuesto permiten valorar hacia dónde, digamos, podemos obtener una calibración real de nuestros modelos estructurales. Recuérdense que estos son herramientas y de alguna manera debemos utilizarla, pero con clara concepción de lo que estamos utilizando y con fundamentos, digamos, de conocimiento claros. Esto nos permite entonces poder iniciar. Entonces, bueno, vamos un poco a ahondar un poco en este mundo. Como les digo, la idea sería ver un modelo, digamos, ejemplo que de alguna manera tiene una concepción real de estudio y ver un poco lo que el Midas-Yen nos ofrece en esta parte. Por supuesto, el tema del análisis estructural, tal y como lo tenemos concebido los ingenieros estructurales, es prácticamente, en la práctica profesional siempre estamos ejecutando modelos lineales, modelos elásticos lineales. Hoy en día hay una disposición de estos programas a facilitarnos toda la no linealidad, casos típicos de pushover y otra serie de análisis de histogramas en el tiempo, como todos sabemos. Así que las herramientas nos han ido facilitando cómo poder hacer unos modelos con bastante, digamos, aproximación a lo que sería el comportamiento real de las estructuras en el rango inelástico. Sin embargo, el tema de secuencia de construcción es algo que ha venido presentándose en diferentes foros internacionales durante los últimos quizás 10 o 15 años, donde se ha hecho mucho énfasis de casos que dieron evidencia de deformaciones en el tiempo que no fueron claramente, digamos, estimados respecto a la modelación tradicional que se utilizó en las edificaciones. Así que depende mucho de la experiencia del ingeniero estructural para poder abordar este tipo de cosas. El tema fundamental, entonces, es realizar un modelo en el cual no solo se va
a tomar el análisis y se va a introducir la rigidez de todos los elementos en un instante, como sucede en un modelo elástico lineal. Todos los elementos están interactuando en un mismo instante cuando nosotros sabemos que existe un proceso de construcción, tal como vemos un poco en esta imagen de la gente de Midas, donde se va haciendo el edificio y se van evaluando las deformaciones que van ocurriendo en el sistema y por supuesto todo el estado tensional y deformaciones por flexión y cortante, ¿no? Y cargas axiales. Entonces, el tema de la secuencia constructiva es bastante laborioso para poder hacer un modelo que sea predictivo respecto al comportamiento real en campo, pero nos permite, por supuesto, tener sensibilidad de algunas omisiones que generalmente hacemos en el estado de solicitación y tensión a compresión que tienen las columnas o los muros o los núcleos de rigidez que conforman el sistema resistente, tanto para cargas gravitacionales como para cargas accidentales de viento y sismo. Un ejemplo quizás de estos edificios, bueno, todos conocen la torre Burj Khalifa de Dubái y el Dubai Arc, que también son edificios, fíjense, generalmente de altura, ya yo diría que un edificio de 40 pisos, estamos iniciando quizás en lo que podría ser un edificio alto, y edificios, por supuesto, de 156 pisos, son edificios realmente altos. Entonces aquí se empiezan a manifestar una serie de deformaciones durante el proceso de construcción y pasados algunos años posteriores que inducen en todos los elementos estructurales y no estructurales unos esfuerzos adicionales y unas distorsiones de marco entre la adyacencia de muros, columnas y otros elementos estructurales, donde esa deformación empieza a ser significativa y que debemos evaluarla. Normalmente se hace instrumentación de campo, por supuesto, esto aplica a edificios de importancia. En edificios poco importantes es bastante complejo exigirle al cliente la instrumentación de campo, pero cuando estamos hablando de este tipo de rascacielos, esto llega a ser realmente importante. Aquí vemos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de secuencia constructiva. Todos sabemos que en el caso del concreto, del material de concreto, el concreto va evolucionando en el tiempo, por lo tanto hay unos efectos que se conocen como la contracción por fraguado y secado y el creep, que sería el flujo plástico, que modifican las deformaciones esperadas en el tiempo. Nosotros tenemos una deformación elástica, como podemos ver, digamos, en esta gráfica, tenemos la de contracción por fraguado, básicamente, y tenemos el creep, conocido como flujo plástico. Fíjense que si nosotros nada más tenemos las deformaciones elásticas, probablemente la esperada supere con creces, digamos, 2 o 3 veces lo que nosotros estamos obteniendo en nuestros modelos elásticos lineales. Esa es la razón por la cual documentos, digamos, normativos norteamericanos como el ACI o el Eurocódigo exigen la verificación de deformaciones a largo plazo, porque el tema del concreto armado tiene esta condición particular por tema de conducta de materiales. Así que el tema de la parte constructiva y poder hacer unos modelos que hagan una predicción de cuál va a ser ese acortamiento diferencial que va a ocurrir entre los elementos de núcleos, muros, columnas en la edificación es adicionalmente a lo que ya nosotros sabemos respecto a los asentamientos que pueden ocurrir desde el punto de vista del sistema de fundaciones, conllevan entonces a una totalización de deformaciones que deben ser consideradas en edificaciones de cierta altura. Aquí vemos un poco los efectos de este acortamiento diferencial, quizás agrietamientos en elementos cuando vienen de gran rigidez a elementos de poca rigidez en los bordes. Se ve mucho en el tema de dinteles por distorsiones o de vigas de transferencia o vigas colectoras. Daños hacia los elementos de mampostería. Vemos un poco todo el tema entonces del acortamiento y esta deformación que ocurre en los sistemas. Así que desde el punto de vista de el tema de uso y ocupación de la edificación, pueden haber algunas condiciones propias de servicio que se ven afectadas por este tipo de efecto y en el caso de
digamos, de los elementos estructurales, también podemos ver algún incremento de tensiones y solicitaciones que también llega a ser importante. Como estamos tratando de abordar este tema, el tema entonces de la secuencia constructiva, tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Ya hemos dicho quizás algo en lo que va de presentación. ¿Cómo podemos predecirlo y cómo podemos compensarlo? O sea, debe haber forma de que podamos manejar este tipo de situaciones, aun y cuando no se haya hecho este tipo de análisis previo, digamos así. Hoy en día porque se tienen las herramientas para hacerlo, pero antiguamente nadie tenía este tipo de herramientas porque requiere mucho poder de máquina. Por decirles un modelo como el que vamos a ver, probablemente tarde unas 10 horas, digamos, en un análisis sencillo, pero podría tardar 2 o 3 días si tuviera todos los elementos incorporados. Realmente es bastante laborioso, por eso es que hay que tenerlo correctamente calibrado con respecto a un testigo que tengamos de algún modelo elástico lineal equivalente de la edificación para poder calibrar los resultados. Una de las diferencias que ustedes podrán observar es que el tema de secuencia constructiva, las deformaciones tienden a ocurrir hacia la zona central por efecto de lo que estamos diciendo, de toda la evolución de la resistencia del concreto en el tiempo y la evolución del módulo de elasticidad del material también en el tiempo, el producto de lo que ya les comenté anteriormente, el shrinkage y el creep, conocido como retracción por fraguado y el flujo plástico. En un análisis elástico lineal, sin secuencia constructiva, ustedes obtendrían las deformaciones acumuladas en el tope de la estructura. En cambio, en un análisis por secuencia constructiva, esto va acumulando y va produciendo inclusive un retroceso a medida que va madurando o va evolucionando la edad del concreto, va inclusive recuperando, porque parte de ese creep hay una parte irrecuperable y una parte que se va recuperando en el tiempo, como pasa con la situación elástica cuando cambian las cargas a las que se somete un elemento. Así que otro punto interesante que no solo aplica a una construcción tradicional alta es cuando tenemos las famosas vigas de transferencia. Quizás en nuestros países, en Latinoamérica, que el tema sísmico es el pan nuestro de cada día, como decimos coloquialmente, el tema de las columnas apoyadas sobre vigas de transferencia genera una debilidad y una irregularidad altamente castigada para los sistemas resistentes. Sin embargo, pueden darse el caso que por razones de acceso a parqueaderos o a zonas de estacionamiento se necesite una luz libre y se recurra a la necesidad de la colocación de una columna que desarrolle sobre una viga de gran peralte para poder controlar las deformaciones a largo plazo. Cuando hacemos el análisis tradicional, todos los elementos participan en la rigidez para condicionar el momento flexionante aquí abajo. Pero cuando hacemos la secuencia constructiva y montamos el primer piso, esta viga empieza a recibir toda la carga de ese piso y no repartida entre las rigideces de vigas y columnas que están en los pisos superiores. Y esto hace que la carga, las deformaciones por flexión y cortante se dupliquen o se tripliquen en el diseño. Por lo tanto, el no tomar previsión de la secuencia constructiva en este tipo de casos muy particulares, vuelvo, insisto, no se aplican normalmente a zonas de alta sismicidad, pero en zonas de baja sismicidad, generalmente los arquitectos e ingenieros toman recursos de este tipo de cosas para salvar grandes luces. Y por supuesto, esta solución, si se hace por el método tradicional elástico lineal, la rigidez de todo este cuerpo en altura actúa instantáneamente, por lo tanto las deformaciones aquí abajo son menores y las deformaciones entonces por flexión y cortante son subestimadas en lo que va a ocurrir en la realidad. ¿Cuándo ocurre esto? Quizás lo más importante es el tema de la altura de los edificios, como ya hemos dicho. La variación de la secuencia de construcción puede ser que por alguna razón yo quisiera hacer un edificio y de repente obviar algunos pisos intermedios por razones del proceso constructivo. Hay una forma constructiva que se llama up-down, que simplemente bajas hacia fundaciones y subes en estructura,
y de repente en esos casos tú no haces todas las losas que están involucradas en los sótanos, pero sin embargo van a aparecer posteriormente. Ahí habría un tema de, de etapas, digamos, diferidas en la construcción de ciertos niveles. Eso también podría ser bastante. También ocurre cuando hay diferencias de fuerzas axiales en columnas adyacentes. Quiere decir que si yo coloco un núcleo de rigidez y coloco una columna y la columna está sometida a unos esfuerzos axiales en función de la deformación esperada superior a lo que está sometido el muro, como normalmente ocurre, vamos a ver que el acortamiento de las columnas es mucho mayor que el acortamiento de los núcleos de rigidez y esto genera un problema de distorsión en el marco, como lo veremos más adelante. El tema de las diferencias importantes en secciones transversales de columnas de muro también afecta porque recuérdense que digamos, el esfuerzo o la tensión que se produce sobre una sección en compresión depende del módulo de elasticidad y del área de la sección. Así que probablemente si tenemos columnas que por razones de resistencia y rigidez no van a requerir mayor dimensión, pero están al lado o adyacentes a otras columnas que tienen gran dimensión, esto puede ser inconveniente y puede producir este tipo de efectos que estamos hablando. Y lo otro es las cuantías de refuerzo, que por supuesto el tema de cuantías de refuerzo nos lleva, varía dependiendo del estado tensional que tengamos en nuestros modelos, y sabemos que desde el punto de vista de diseño sismo resistente deben ser controladas estas cuantías. Nosotros sabemos que en el caso de vigas mantenemos valores por debajo de 3 veces el acero mínimo, tratamos que las columnas estén con acero mínimo, 1 o 2% a lo sumo, porque sabemos que si densificamos demasiado las cuantías de acero, también le damos fragilidad y quitamos ductilidad a los elementos del sistema. Todo depende si estamos haciendo una evaluación por diseño sismo resistente o no. Pero lo importante es entender de que la cuantía de acero minimiza las deformaciones. Recuérdense que el acero se comporta, digamos, este tipo de efectos bajo cargas, hay deformaciones elásticas iniciales. Y esas deformaciones elásticas iniciales, entonces, si el concreto está produciendo deformaciones en el tiempo, entonces estas deformaciones instantáneas empiezan a ser absorbidas por las cuantías. De manera de que si tengo poca cuantía, la deformación es mayor, de variación en el tiempo, pero si tengo mayor cantidad de cuantías, se reducen estas deformaciones sobre los elementos de concreto armado. Y estamos hablando principalmente de secciones de columnas, muros y núcleos de rigidez principalmente. Entonces lo que ocurre con este tipo de efecto es que tenemos unas deformaciones instantáneas, unas deformaciones asociadas por flujo plástico y unas por contracción del fraguado. Debemos entender que el tema del concreto está afectado por estos tres estados de conducta de materiales que de alguna manera reflejan su parte elástica y su parte inelástica. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, como ya lo hemos venido diciendo, el acortamiento diferencial entre los núcleos y las columnas produce esta distorsión. Y esta distorsión produce una especie de asentamiento diferencial o acortamiento diferencial, como también lo conocemos, que daña no solo los elementos estructurales, sino que cambia las pendientes de las losas. Es probable que se incrementen los momentos en losas y vigas, producto de este tipo de situación cuando se superan los límites establecidos en las normas. Normalmente una de las normas de referencia que utilizamos para estas tolerancias es la CI 117 del año 2006, en el cual se habla de las tolerancias del concreto y se dan las especificaciones asociadas. Así que el acortamiento diferencial de columnas afecta principalmente a esta distorsión del marco. Y no solo lo afecta desde este punto de vista, sino que también lo afecta desde el punto de vista de la distorsión horizontal que ocurre. Así que ese acortamiento diferencial, fíjense, como ya dijimos, puede producir distorsión de las losas entre pisos, una redistribución de la carga vertical, una pérdida de plomada, el plomb, que también está contenido en este documento, momentos adicionales en la losa y daños sobre elementos no estructurales. ¿Cómo predecirlo? Entonces, el tema de predecir la carga, ya por lo que hemos visto, ya debemos tener alguna idea de que controlar el estado tensional de los elementos adyacentes puede ser algo que nos llame alerta,
digamos, cuando estamos haciendo nuestros diseños estructurales, de que deberíamos compensar o aumentar alguna sección, ya no por razones de resistencia y rigidez, sino por razones de este proceso, digamos, que durante la etapa constructiva va a ocurrir con deformaciones adicionales a las que nosotros estamos obteniendo en nuestros modelos elásticos lineales. Entonces, una forma sería más o menos hacer una estimación y hacer un balance del estado tensional de los elementos adyacentes. Vuelvo, insisto, cuando tienen núcleos de gran rigidez y vamos a columnas que están adyacentes, esas columnas tienen que tener una rigidez comparable para que las deformaciones sean parecidas. Si no, las deformaciones del núcleo van a ser muy pequeñas y las deformaciones en columnas, desde el punto de vista del acortamiento axial, van a ser significativas, lo que va a producir esa distorsión. Por supuesto, realizar entonces un análisis de secuencia constructiva, que es parte de lo que estamos viendo hoy y que vamos a mostrar cómo el Midas-Yen de alguna manera lo aborda. Después, usar valores experimentales en estos análisis de secuencia constructiva y a través de códigos de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar una caracterización de materiales, cómo está desarrollado ese concreto, conforme a las características de sitio o de la zona de construcción, y de esa manera esos valores, cruzarlos con los valores experimentales que dan algunos códigos de referencia que serían los que hacen la predicción del comportamiento en el tiempo bajo retracción por fraguado y bajo la consideración del flujo plástico. De manera de que ellos nos dan una predicción cómo evoluciona el módulo de elasticidad y cómo evoluciona la resistencia del concreto. Después, entonces, el tema de la presencia de núcleos de rigidez, como ya sabemos, digamos, como primera aproximación, nosotros tenemos que saber que cuando tenemos núcleos de rigidez va a existir un acortamiento si existen columnas adyacentes. Ese acortamiento diferencial, entonces, tengo que de alguna manera evaluarlo. Vuelvo, insisto, el tema de análisis de secuencia de construcción es muy importante, y cuando nosotros detectamos como ingenieros estructurales que puede existir una diferencia, digamos, de rigideces en los elementos adyacentes del sistema resistente, tanto gravitacional como a sismo o viento, entonces debemos ya tomar algunas previsiones al respecto. El tema, como ya dijimos, esto afecta principalmente edificaciones altas. Ya vamos a ver cómo más o menos se puede tomar partido de algunas aproximaciones de acuerdo a la experiencia constructiva. Fíjense en estas gráficas, si nosotros tenemos nuestro edificio perfectamente aplomado y perfectamente equilibrado a nivel de rigideces, la distribución prácticamente va a ser, la predicción de esa distribución va a ser bastante cercana a lo que nuestros modelos elásticos lineales van a tener. Sin embargo, si nosotros tenemos estos acortamientos excesivos o diferenciales excesivos entre algunos elementos del sistema resistente, podemos entonces estar en presencia de una redistribución inclusive de la carga vertical de manera inconveniente y no predictiva conforme a lo que hicimos en nuestros modelos estructurales. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿cómo lo compensamos? Ya hemos dicho que podíamos hacerlo por la vía del diseño, haciendo un análisis de secuencia constructiva y haciendo las correcciones propias de la estructuración definida. Vuelvo, insisto, puede ser que por razones de resistencia, inclusive de rigidez para nuestros modelos elásticos lineales, la estructura esté bien, pero desde el punto de vista del análisis particular que ustedes pueden hacer de una aproximación de la diferenciación tensional y los acortamientos esperados que ustedes pueden tener, puede ser que sea necesario incrementar el área de algunas secciones o reducir el área de los muros, lo cual sabemos que muchas veces no es posible, porque una de las cosas que se optimiza en el diseño estructural es el espesor del muro por los volúmenes de concreto que se manejan en estos elementos, y por supuesto recrecer las columnas que están adyacentes sería la vía tradicional. ¿Qué sucede? Que muchas veces desde el punto de vista arquitectónico no tenemos ese tipo de ventaja arquitectónica, porque simplemente tenemos limitación de espacio o de crecimiento longitudinal o transversal de estas secciones de columna.
Normalmente la arquitectura subestima las dimensiones de columnas, y cuando el ingeniero estructural trae el diseño a colación, sobre todo cuando hay consideraciones importantes de acciones laterales y accidentales como viento sismo. Cuando no hay tanta incidencia de amenazas sísmicas, generalmente las columnas pueden quizás reducir el tamaño. Pero cuando estamos en presencia de sistemas intermedios o especiales, eh, digamos, entonces tenemos que resolver las columnas conforme a otros parámetros adicionales para garantizar criterios de columna fuerte, viga débil, básicamente cortantes en los núcleos, de conexión de vigas y columnas, ese tipo de cosas, ¿no? Así que ya sabemos que es un tema, las dimensiones de las columnas es un tema difícil de a veces llevar, digamos, a una mesa de discusión con los arquitectos para poder incrementar por razones de algo que estamos observando en nuestro modelo, como podría ser el posible acortamiento diferencial. La otra forma de resolverlos es como se presenta en esta imagen, es haciendo correcciones de los encofrados. Para eso, generalmente, así se hizo en Burj Khalifa, de alguna manera, ellos tenían, digamos, todo instrumentado los pisos, y de esa manera iban calibrando los encofrados de los pisos posteriores, tomando en consideración las deformaciones que ya estaban presentes y compensándolas, y haciendo la predicción de hasta dónde iba a deformarse en el tiempo, y de esa manera tomaban entonces una decisión de cuál era el diferencial de altura que debía tomarse, ¿no? De esta manera, digamos, se puede plantear desde el punto de vista constructivo esta solución. Nosotros sabemos, digamos, que quizás en el ámbito latinoamericano, este tipo de aspecto de tecnología de construcción no es lo que se realiza comúnmente. Nuestros encofrados simplemente se aploman, se nivelan, pero rara vez se le producen flechas o contraflechas, a menos de que el proyectista las presente en el proyecto y las indique como una especificación de construcción en algunos puntos sensibles. Pero esto de estar haciendo los encofrados inclinados y todo eso, sabemos que tiene desde el punto de vista del proceso de desarrollo una complejidad alta. Por lo tanto, no es muy común que veamos esto en la construcción tradicional, pero vuelvo, insisto, esto aplica principalmente a edificios de importancia. Y cuando estamos en presencia de edificios de cierta importancia, el aspecto tecnológico debe involucrarse en el aspecto constructivo para poder resolver este tipo de cosas y no impactar sensiblemente los costos. Si nosotros dejamos que esto de alguna manera se deforme, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que colocar rellenos adicionales para el afinado de los pisos, para la nivelación, vamos a tener que hacer una cantidad, asumir una cantidad de daño posterior como consecuencia de las distorsiones que ocurren. Entonces, por supuesto, cuando estamos en presencia de un edificio de importancia, ya el tema de costos puede quizás aceptar este tipo de solución desde el punto de vista constructivo. Vuelvo, insisto, entonces podemos resolverlo desde el punto de vista del diseño o desde el punto de vista de la etapa constructiva. En resumen, si nos acordamos un poco de todo el tema de resistencia a materiales, nosotros podemos ver, bueno, lo que para nosotros a través del módulo de Young era simplemente una carga aplicada sobre una superficie, teníamos un acortamiento, ese acortamiento delta L era una función de la carga aplicada, la longitud del elemento, el área y por supuesto el módulo de elasticidad, que va en función entonces de la expresión tradicional que nosotros conocemos. Esto, digamos, para todos nosotros es conocido. El tema es que el acortamiento que va a ocurrir en los elementos de concreto armado va a estar afectado por el tiempo por un acortamiento inelástico. Y vale decir, no solo hay un acortamiento inelástico, sino que ese acortamiento, que en algún caso se produce por el flujo plástico, tiene una parte que no recupera en el tiempo y tiene una parte que sí recupera en el tiempo, producto de la variación de la edad del material. Y esa evolución del material empieza a condicionar una especie de recuperación del, digamos, el acortamiento que tuvo a tempranas edades, y que cuando va creciendo la edad del elemento empieza entonces a recuperar esa deformación por cedencia o por fluencia o por flujo plástico. Entonces, como pueden ver, el tema de considerar qué es lo que sucede
a partir de lo instantáneo y lo inelástico es bastante complejo. Parte de lo que se ve en el máster es justamente cómo se asocia todo este tema, se profundiza en todo el tema de conducta de materiales para poder entender todo lo que sería la contracción, que no solo tenemos que hacer solo referencia a la contracción por fraguado, pero también existe una contracción química y otros aspectos importantes. Esto se estudia en profundidad en el máster para poder comprender realmente qué es lo que estamos haciendo en el análisis por secuencia constructiva. Por supuesto, para implementar todo esto en nuestros modelos, digamos, de programas como Midas-Gen o como ITAPS o otros programas, generalmente se utilizan algunos modelos predictivos. Estos modelos predictivos tienen una cantidad de ensayos y a partir de la caracterización de los materiales para poder producir el concreto, material de concreto, hacen, digamos, entregan unas curvas que se afectan en función de esos parámetros de caracterización particular. Nosotros vamos a ver el modelo SIP, que fue el que se implementó, pero si comparan con el modelo ACI, se van a dar cuenta que nos pide otros parámetros adicionales en la caracterización de los agregados, su procedencia, su contenido de humedad y una serie de cosas. Así que el tema entonces de este acortamiento, tienen que recordar que no estamos solo en presencia de un acortamiento elástico, sino que estamos también en presencia de un acortamiento inelástico con materiales dependientes del tiempo y que algunas de esas características, inclusive hay una recuperación digamos, de esa deformación producto de la edad, del cambio de la edad de los materiales de construcción, en este caso el concreto, involucrados en los elementos de columnas y núcleos de rigidez. El tema entonces de estimación, vamos a centrarlo en dos grandes materiales que se usan en la construcción. Las estructuras de acero, fíjense, el acortamiento elástico, que por cierto solo se deforman elásticamente, ocurre de 1.5 milímetros a 2 milímetros por nivel. En columnas de concreto, normalmente tenemos un acortamiento elástico de 0,5 milímetros a 0,8 milímetros por nivel. Fíjense que si ustedes multiplican por el número de niveles ya pueden hacer una estimación de qué estamos hablando. Por flujo plástico o creep, cerca de 1 a 2 veces el comportamiento elástico. Quiere decir que si sumamos tendríamos 3 veces lo que obtendríamos inicialmente. Y por retracción y fraguado, estamos cerca de 0.2 a 0.5 milímetros por nivel. Es importante señalar que el flujo plástico, digamos, ese flujo plástico ocurre por efecto de la acción de una carga, mientras que la retracción por fraguado es independientemente del estado tensional que esté en el elemento, simplemente tiene que ver con esa retracción química, esa retracción por secado y otra serie de parámetros que, como les digo, en el máster se estudian en profundidad. En general, tanto las estructuras de acero como en concreto armado, el acortamiento general es similar. O sea que si diseñamos correctamente una estructura de acero y una de concreto, los acortamientos, digamos, que vamos a obtener totales van a ser muy similares, solo que en el acero ocurren de manera instantánea y en el concreto se difieren en el tiempo. Muy importante este aspecto porque lo que estamos utilizando como modelos predictivos es básicamente para el tema de concreto. El tema de secuencia entonces constructiva, entonces lo importante es poder tener referencia o dar nosotros como proyectistas las indicaciones de cómo se va a construir o tener información de los contratistas relacionados con el proyecto a nivel de construcción, de cómo él piensa desarrollar esta construcción. Como vemos en edificios de gran envergadura, siempre la consultoría va más allá de simplemente desarrollar un proyecto. Los ingenieros estructurales acompañan al cliente en todo el desarrollo de la construcción. Es por eso que un equipo multidisciplinario que permita vincular clientes, técnicos y constructores es fundamental para garantizar el correcto desempeño de la estructura una vez que se ponga en uso y servicio. Si nosotros entonces definimos con el constructor cómo él piensa resolver, cuánto tiempo de encofrado, cuándo va a desencofrar, es cada piso en qué ciclo de tiempo lo va a desarrollar, entonces veremos que podemos hacer un planteamiento donde le damos duración a las actividades de colocación de encofrado,
vaciado y retiro de encofrado, y después la edad propia que van a tener los elementos al momento de evaluar, digamos, el tiempo en el que fue vaciado y el tiempo en que fue desencofrado, de manera que en ese instante él empieza a trabajar para todas las solicitaciones de flexión, corte, de cargas axiales y otras solicitaciones, producto de que ya él está en posibilidad de recibir carga porque el apuntalamiento temporal ha sido retirado. Esto permite hacer unos ciclos constructivos y hacer unas definiciones iniciales para poder cargar el tema de secuencias constructivas. En el ejemplo que vamos a ver, esta fue un poco la decisión que se tomó. Simplemente la edad de las columnas y muros tendrían prácticamente 11 días y las vigas y losas 20 días. Y el ciclo constructivo piso a piso iba a tener una edad de proceso de 8 días. Esto es todo un tema, digamos, que se estudia y se hacen los análisis dentro del máster, se hacen los análisis en específico mostrando cómo poder hacer el planteamiento correcto e inclusive hacer el planteamiento del constructor para garantizar que el comportamiento de los elementos estructurales esté dentro de las tolerancias aceptables que establecen los códigos, sea el ACI, el Eurocódigo o el documento de referencia que estemos utilizando para el diseño estructural. Aquí vemos un poco la planta general de la edificación. Vamos a pasar entonces un poco a nuestro modelo. De esta manera podemos entonces más o menos hacernos una idea, ¿no? Del caso de estudio. Lo particular que tenía esta edificación es que tenía una cantidad de muros perimetrales y acompañados de columnas adyacentes, algunas de buena dimensión y otras de dimensión reducida, como consecuencia de la necesidad arquitectónica del espacio. Como todos sabemos, esta, por ejemplo, es una estructura de habitación, digamos, donde tiene la primera parte de la edificación parqueaderos y posteriormente tiene unas torres de, de habitación principalmente. Entonces, vamos a ver un poquito el modelo no corrido, este es el modelo deformado, vamos a ver el modelo. Este sería un poco el modelo general. Y el modelo general, básicamente, si le damos una vista un poquito destruida, podemos ver que, digamos, la estructura tiene una forma muy caprichosa con lo que diríamos los estructurales, con una zona de, digamos, de la zona de apartamentos, que es este núcleo tipo C, con alto riesgo torsional, como nosotros sabemos. Simplemente el caso de estudio por el cual, por ejemplo, se hizo esta revisión era simplemente poder evaluar, el constructor quería saber si él podía construir una torre de manera independiente para posterior. Fíjense, esto es un poco la secuencia de construcción. Yo voy definiendo una serie de stage, ya vamos a ver un poco eso. Lo que quiero ver es un poco dónde termina la torre. Más o menos, creo que era el 46. Sí, más o menos ahí el 46, 47, 48, el stage 48, probablemente ya está lista la torre. Entonces, ¿qué sucede? Ellos querían evaluar si de alguna manera esta torre podía soportar las acciones, digamos, en este caso, cómo estaba el acortamiento, y en un análisis posterior que escapa ese, ellos querían verificar si las solicitaciones de un sismo con un periodo de retorno aceptable por la norma y del viento, realmente la torre individual tenía suficiente rigidez. ¿Cuál es la concepción de este análisis? Bueno, la necesidad del cliente era prácticamente hacer la construcción de una primera parte, hacer la preventa, la venta, inclusive la ocupación para posteriormente con el flujo de caja que eso le produce poder construir las otras torres. Nosotros sabemos que las necesidades de los ingenieros estructurales es muy distinta a la necesidad del constructor o del promotor del proyecto, que está pensando principalmente en cómo hace la recuperación del capital o cómo se financia este tipo de obras. Así que era bastante complejo. Fíjense, algo importante, esta estructura en su primera fase tiene una serie de parqueaderos a desnivel. De alguna manera, esta zona estaba a media altura, digamos, de desnivel, de una zona de parqueaderos aquí y la otra con un desnivel. Eso sabemos que produce una cantidad de efectos de columna corta importante y, por supuesto, desde el punto de vista de la concepción
de la edificación, estructuralmente quien condicionaba la torre era todo el tema de parqueadero, como sucede en la mayoría de los casos en estas torres de cierta altura. Otra característica es que había una zona social. Aquí voy a volver a abrir el modelo completo. Entonces, tenía una zona, digamos, social, donde hay una piscina, que se ve quizás en esta zona, tiene una zona de piscina en esta zona, y por supuesto, esa zona social tiene una doble altura, lo cual nosotros sabemos también con unos mezanines, pero en algunos elementos tiene doble altura en el desarrollo. Y nosotros sabemos que eso también produce una serie de cambios bruscos de rigidez vertical. Por lo tanto, el análisis estructural daba evidencia de esa debilidad o esa flexibilidad en esa zona, producto de, digamos, el cambio brusco de rigidez que ocurre en la zona de transición de la zona de parqueaderos a la zona de las torres de edificación. ¿Cómo el Midas-Yen aborda este tema? Primero básicamente se hace un modelo. Esto lo vemos muy en profundidad en el máster, y de alguna manera ese modelo que se hace tradicionalmente hay que empezar a relacionarlo a nivel de grupos. Los grupos me permiten decir a mí cómo voy a ir construyendo mi modelo estructural, cómo es realmente que voy a ir haciendo la secuencia constructiva. Y de esta manera voy creando una serie de grupos, que como les digo, toda la metodología, cómo lo hace el Midas-Yen, lo vemos en profundidad en el máster, y por supuesto empieza a verse la necesidad de cómo agrupar las restricciones o vínculos a la lámina tierra de la estructura y las cargas que van apareciendo en la secuencia de construcción, porque yo puedo tener la carga por peso propio y en una edad posterior puedo colocar entonces los acabados y cerramientos. Entonces yo tengo que hacer mi secuencia y separar mis cargas para poder implementar este tipo de cosas. Una vez que tengo definidos todos estos grupos, el modelo empieza a construirse y empezamos a generar esa famosa secuencia. Esa secuencia de construcción va a depender principalmente de unas definiciones donde se incorporan los elementos dependiendo de la edad que ya habíamos hablado, dependiendo de la estación en la etapa constructiva que estamos hablando y la duración que tiene. Como vimos en el modelo predictivo de secuencia de construcción en la presentación, aquí se iban a tener 7 días para la primera etapa y un día donde se hacía el vaciado. O sea, 7 días para la preparación de encofrado de columnas, encofrado del sistema, de vigas y losas, y después, por último, el vaciado de las losas y vigas. Entonces, todo eso se representa en un esquema en el cual permite hacer una secuencia de construcción en el cual el programa poco a poco va haciendo un análisis reiterativo, cíclico e incremental de los días, y esos días él va cotejando con la dependencia del tiempo de los materiales que está abordado. Entonces, si nosotros vemos los materiales, nosotros básicamente vemos desde el punto de vista de la estructura, vemos la definición típica de materiales que se hace en este programa, que se asigna a los diferentes elementos. Voy a colocar nuevamente aquí, digamos, el sistema base. Y ustedes pueden ver si yo selecciono, digamos, algunos materiales, yo puedo ver a, a quién comprende ese material C9000, que sería de 9 KSI de resistencia. Y vemos cómo vamos incorporando todos estos materiales. Estos materiales tienen que ser vinculados en el tiempo, y de esa manera, entonces, yo hago algunas definiciones en el tiempo para poder poner el método predictivo, como ya les mostré en la presentación. Déjenme regresar un poquito a la presentación anterior. Se recuerdan que habíamos hablado del modelo CEPFIP y el ACI. Yo esta parte la selecciono, digamos, y tengo toda esta serie de modelos. En este caso usamos el CEPFIP 90, que es un modelo conservador, y de esa manera se hacen todas las definiciones de parámetros y el programa me muestra unas curvas que vienen de estos documentos normativos,
donde se tiene la predicción en función de las características de los materiales de construcción y de la resistencia del material de concreto en este caso. Así que con estas curvas todos estos materiales se hacen dependientes del tiempo, y la dependencia del tiempo entonces se implementa y el programa puede hacer el análisis iterativo, no lineal, porque lo que hace una primera corrida, introduce los primeros elementos, carga, deforma, después vuelve a hacer una corrida, vuelve a deformar, vuelve a cambiar, a incorporar nuevos elementos, y de esa manera va haciendo hasta lograr todos los stages definidos en la secuencia de construcción. Fíjense que en este caso nosotros teníamos 129 stages para la terminación, que eran aproximadamente como 2 años de construcción, y después se produce un stage a 5 años simplemente para ver deformaciones a largo plazo y ver cómo la estructura iba a seguir distorsionándose en el tiempo. Generalmente todo este tema del efecto del creep y del sinkage básicamente se desarrollan en los 3 primeros años de la estructura la mayor cantidad de este tipo de deformaciones. En el caso de la contracción por fraguado, los primeros días sabemos que el tema de fraguado de concreto llega a ser fundamental, y después, desde el punto de vista del flujo plástico, los 3 primeros meses llegan a ser muy interesantes, y después él sigue aproximándose asintóticamente hacia la estabilización los siguientes 3 años. Depende de muchos factores, pero en resumidas cuentas eso es lo que sucede. Por supuesto, nosotros tenemos que cargar entonces nuestro modelo estructural, tenemos que agregar todo lo que serían nuestras cargas, por supuesto, nuestros espectros de respuesta elástica, todas las combinaciones del caso, y hacer el análisis respectivo. Entonces, el tema de secuencia de construcción, como les digo, vamos entonces nosotros generando todas estas estaciones y le vamos diciendo al programa qué es lo que ocurre en cada una de ellas y cómo va el edificio evolucionando en el tiempo. Fíjense cómo va la estructura evolucionando en el tiempo de acuerdo a las actividades descritas en ese esquema de secuencia constructiva. Vuelvo, insisto, en el máster se ve en profundidad cómo plantearlo, cómo desarrollarlo, cómo involucrar la estructura, y por supuesto todos los pasos a seguir para en programas como Midas-Gen y ETAPS, de repente hacer este tipo de análisis no lineal que permite esta estimación del column shortening de las edificaciones. Entendiendo un poco entonces qué es lo que pasa con esta edificación, vamos a regresar a nuestra presentación. Fíjense que este es el esquema de secuencia constructiva como lo estábamos planteando, y esta es la planta general. Como ustedes pueden observar, el problema principal puede ocurrir ya no tanto, de hecho no se consiguió tantos problemas entre columnas y adyacentes, pero sí entre núcleos de rigidez con muros y columnas adyacentes. De hecho, como conclusión, muchas de las cosas que se le dieron de recomendación al cliente que solicitó la evaluación era simplemente poder consultar con el proyectista original para que hiciera las variaciones y los análisis del caso, entendiendo de que había algunos problemas particulares que se encontraron en la edificación, independientemente de otros aspectos que tienen que ver con riesgo torsional y algunas cosas que ya sabemos que serían parte de los revisores del proyecto, que tienen que dar las observaciones del caso de acuerdo a los análisis y a la información entregada en el diseño. Entonces, lo que hicimos básicamente fue hacer un análisis de este tipo de cosas. Una vez que el modelo está corrido, vuelvo, insisto, el modelo corre, tarda varias horas en correr. Generalmente el motor de Midas es muy poderoso en comparación con el motor de ETAPS. Digamos, la experiencia que hemos desarrollado en ambos programas es que, digamos, el Midas entrega un poco más de información de salidas y corre un poco más rápido en su equivalente en otros programas de mercado, como puede ser el ETAPS, pero ambos son programas muy confiables, digamos, si se hacen las cosas conceptualmente bien, porque recuerden que estos son herramientas. Si yo a esta herramienta le introduzco parámetros errados, el diseño va a estar errado. Si realmente
la herramienta de diseño estructural es una herramienta, no es un ingeniero. Es una de las cosas que insistimos mucho en el máster para tratar de, digamos, de influir sobre todo a las nuevas generaciones de que el diseño estructural tiene que estar concebido en el ingeniero, no en el modelo que uno haga. El modelo tiene que dar resultados conforme a lo que realmente uno está esperando. Y si da algo que uno no está esperando, entonces analizar por qué eso ocurrió y por qué yo no pude notar que eso podía ocurrir. Un problema de inestabilidad, un problema de estructuración, no lo sé. Eso es parte de lo que el ingeniero estructural tiene que evolucionar. Solo que la herramienta hoy en día te permite ver deformaciones espaciales, te permite ver comportamientos sin necesidad de hacer análisis numérico específico como hacían los ingenieros de hace quizás 30, 40 años atrás, ¿no? Así que estas herramientas son muy poderosas, pero también deben deben ser utilizadas con suficiente criterio y conocimiento para que los resultados obtenidos estén dentro de los estándares de seguridad y de confiabilidad del diseño estructural. Vamos a ir entonces al modelo ya deformado. Como les digo, él tarda bastante en actualizar este tipo de cosas. Fíjense, este es el modelo elástico lineal. Este es el modelo simplemente donde él está tomando algunas deformaciones. Perdón, no es el modelo elástico lineal, es el modelo a 5 años. ¿Ok? Y me está dando la suma de el creep, el shrinkage y carga permanente. En este caso no tiene carga viva, solo está siendo analizado por carga permanente. Tiene la suma de esos estados. Y esa suma de esos estados entonces empieza a ser, de alguna manera, mostrarnos cómo la estructura se va comportando en el tiempo. Voy a mostrar primero y después voy a mostrar cómo se ve el modelo simplemente en un análisis elástico lineal para que ustedes vean la diferencia. Aquí tenemos una deformación en los 3 ejes principales globales, X, Y, Z, de manera que él me está mostrando, el programa me está mostrando los resultados en cualquiera de las direcciones, ¿ok? De acuerdo a quién sea el máximo desplazamiento. Aquí puede observarse algo que ocurre en esta estructura, que es como una especie de escurrimiento del cuerpo estructural en esta zona. Recuérdense que la primera torre que se va construyendo según las indicaciones del cliente es básicamente esta primera torre. Posteriormente se construye esta torre y finalmente la tercera torre. Como ustedes pueden ver, la tercera torre, gracias a que tiene la rigidez de las otras 2 torres individuales, fíjense que no ocurren grandes deformaciones. Prácticamente está por valores menores, digamos, en el desplazamiento probablemente lateral de los 5 centímetros, lo cual hay que verificar la plomada de la estructura. Fíjense que una cosa es la plomada que va haciendo el constructor piso a piso, pero otra cosa es la plomada definitiva que ocurre por el cambio de la edad del concreto en el tiempo. Y como dije, eso empieza a manifestarse los primeros 3 meses y se incrementa probablemente hasta los 3 primeros años. Entonces, a pesar de que el constructor haga sus plomadas debidas desde el punto de vista de la tecnología de construcción, la estructuración propuesta y el tipo de secciones propuestas van a condicionar en el tiempo cómo se va a deformar esa estructura. Aquí vemos claramente que la estructura de alguna manera se escurría hacia adentro porque afuera están los núcleos de rigidez. Por supuesto, estas son deformaciones exageradas con las que está mostrando el programa, pero lo importante era destacar cómo esta primera torre, a diferencia de la torre 3, que es totalmente simétrica y opuesta, digamos, simétricamente colocada opuesto, en el lado opuesto, vemos que su comportamiento es totalmente distinto, claro, porque cuando se hace la secuencia constructiva y se construye esta torre, ya esta torre tiene a las otras 2 torres terminadas. En cambio, esta primera torre se construye originalmente y de alguna manera la no presencia del alma de esta C en la estructuración hace de que la poca rigidez probablemente de los elementos de borde de esta zona no tenga la rigidez suficiente para poder abordar este tipo de secuencia constructiva que el cliente quería plantear como una solución a sus problemas de flujo de caja y de venta
del inmueble, ¿no? Fíjense lo interesante. Y siempre nuestra argumentación debe estar centrado en el aspecto matemático o de experiencia en función de la normativa y la información vigente. Así que, como vemos, el tema de deformaciones se manifestó totalmente en esta estructura producto de la secuencia constructiva. Vamos a ver el modelo. Voy a cerrar un momento aquí, a quitar esta deformación, normalmente tarda un poquito, y ahora vamos a poner el modelo, digamos, en post-análisis, donde simplemente voy a poder mostrar las deformaciones como si fuera un análisis elástico lineal. Entonces entramos a deformaciones y vemos un poco para carga permanente y peso propio, hacemos la misma, vamos a poner el deform aquí, el deform. Probablemente tarde un poquito, normalmente es un poco lento en este aspecto, pero vuelvo, insisto, el tema de todo este tipo de análisis tiene que ver mucho con poder tomar partido de cosas que ya sabemos por el estado tensional que van a producirse, ¿no? Eh, Fíjense que aquí quizás el ingeniero estructural se hubiera hecho, digamos, la secuencia constructiva, pero sin considerar simplemente el caso elástico. Fíjense cómo vemos un escurrimiento, por supuesto, muy exagerado, producto del tema en estos puntos. ¿Se acuerdan los que le dije en la presentación? Vamos un momento, perdón, a la presentación, a la primera parte, y cuando vimos este edificio, fíjense que la secuencia constructiva acumula las deformaciones principalmente en la zona media del edificio, mientras que cuando no estoy haciendo secuencia constructiva, estoy generalmente acumulando en el tope. Y fíjense que mucho de lo que se está reflejando aquí es ese tipo de cosas donde, digamos, de una manera exagerada el programa me está graficando, pero no me da muestras de lo que ocurrió en esta zona. Fíjense que esta zona, como el edificio está construido simultáneamente, piso a piso, cada una de las tres torres simultáneamente, no tengo evidencias en el modelo de que esté ocurriendo algún tipo de distorsión o pérdida desplomada de la edificación, como sí lo vimos en el modelo básicamente anterior, que si nos poníamos otra vez, vamos a volver a cerrar aquí. Si nos ponemos nuevamente en el modelo a 5 años, vamos a ver si lo plotea rápidamente. A veces, digamos, como les digo, esto es mucha información que el programa maneja, así que el tema normalmente tarda un poquito en manifestar un poco la gráfica, ¿no? Fíjense que entonces aquí se nos muestra más bien un escurrimiento en esta zona, como que tengo deformaciones transversales por pérdida de plomada de la edificación. El modelo anterior no nos estaba diciendo absolutamente nada. Por supuesto, el ingeniero estructural, en el momento de que el constructor le dice, mire, yo quiero construir la torre independiente, ya él ha podido haber hecho alguna interpretación de la falta de rigidez de la edificación. Y eso lo hubiese evidenciado haciendo los respectivos análisis bajo acciones accidentales laterales de viento y sismo. Probablemente no hubiera encontrado problemas, lo cual lo hubieran obligado a reforzar esta zona. Pero, vuelvo, insisto, estos modelos de secuencia constructiva sí me hacen la predicción y me dan una intención razonable de lo que va a ocurrir realmente en la estructura, cosa que nosotros sabemos que los modelos elásticos lineales no nos van a reportar. Nosotros generalmente estimamos unas deformaciones, afectamos la rigidez y afectamos una cantidad de cosas para obtener más o menos las flechas a largo plazo, pero en realidad el modelo no es tan fiel desde el punto de vista de lo que se va a conseguir en campo. En cambio, estos modelos de secuencia constructiva son muy predictivos. Este tipo de comparaciones se ven mucho dentro del máster, digamos, para poder entrar en profundidad en las diferenciaciones entre un modelo elástico lineal, ver todo el estado tensional y todo lo que ocurre alrededor digamos, de este tipo de análisis y de alguna manera se profundiza en la comparación,
porque muchas veces queremos hacer cosas sofisticadas, pero también no tenemos suficiente información como para decir, bueno, ¿de qué me sirve tanto esta información? Entonces, lo que tratamos en el máster es básicamente de profundizar en este tipo de análisis especiales que, vuelvo, insisto, se aplican a edificaciones de cierta importancia o donde consideremos de que hay un elemento de transferencia, algún elemento emboladizo que recibe una carga adicional en la altura y que de alguna manera sabemos que esa deformación va a afectarse en el tiempo. Entonces, nosotros podemos hacer este tipo de análisis para complementar nuestros diseños estructurales y de esa manera no tener problemas durante el uso y ocupación de la estructura, que empiezan a aparecer estos daños y grietas diagonales fastidiosas producto de estas distorsiones que en muchos casos empezamos los estructurales primeramente a buscar por el problema de asentamientos diferenciales en el suelo y, por supuesto, no tomamos en consideración que esas pueden ser deformaciones propias que están ocurriendo en los miembros estructurales producto del material de construcción que estamos utilizando. Así como entonces vemos las deformaciones, el tema, por ejemplo, voy a reducir esto, voy a seleccionar mis ejes de columnas, por ejemplo. Voy a seleccionar solamente las columnas y las vigas. Voy a poner una vista en planta. Y vamos a, por ejemplo, a seleccionar estos elementos. Simplemente pongo una vista isométrica y estarían, digamos, los elementos contextivos a ese muro y esas columnas y a unos muros que terminan donde el nivel social, ya no continúan hacia la parte superior de la edificación. Y vamos a poner, digamos, a nivel de la secuencia constructiva, espero haberlo tenido, si no perdí un poco lo que estaba haciendo. No, sí, tengo la secuencia aquí. Entonces nosotros podemos ver entonces los resultados de las deformaciones, vamos a ver un poco los valores de carga vertical. Vamos a quitarle un poco la leyenda, el cero está en milímetros, así que no tengo inconveniente. Fíjense que entonces las deformaciones, tal y como vimos en nuestra presentación, en el tope llegan a ser inferior a lo que normalmente ocurre en la parte central. ¿Por qué? Porque se va acumulando esta deformación tal y como presentamos, digamos, en la presentación que hice anteriormente. De alguna manera ocurren deformaciones mayores en esta zona. Quizás en elementos centrales no se nota tanto el tema de acortamiento como lo que ocurre en los elementos de esquina, pero empieza a producirse, digamos, este tipo de conducta donde los máximos están ubicados en la zona central de la edificación y no en el tope tal y como lo muestra el modelo clásico elástico lineal que todos utilizamos. Por supuesto, cuando nosotros hacemos este tipo entonces, de análisis, lo que estamos buscando tener consistencia de comportamiento, o sea, podemos tomar un poco partido de qué es lo que está ocurriendo en la edificación y poder visualizarlo claramente, ¿no? Voy a abrir aquí el otro tree. Fíjense que si nosotros abrimos ahorita, voy a abrir todas las columnas. No voy a abrir los muros superiores, voy a solo abrirlas. Si nosotros vemos aquí, ya claramente vemos lo que está sucediendo en esta edificación. Y si vemos una vista en planta, podemos ver una cierta distorsión en planta torsional, producto de la secuencia constructiva también, cosa que nuestros modelos elásticos lineales muy probablemente no nos iban a mostrar. Y esto es, fíjense, bajo cargas gravitacionales, aquí no hay ningún efecto de acción lateral incorporado, es simplemente peso propio y peso de los acabados y los cerramientos. Así que uno puede, fíjense, notar en la edificación cosas que definitivamente tiene que corregir porque cuando en este ejercicio se hizo un poco el chequeo de todo el tema de desplazamientos y rigidez, vamos a volver un poco a la presentación.
Entonces se encontraron, cuando se hizo el análisis de ciertos elementos, se encontraron que no cumplía con los límites establecidos, básicamente a nivel de las distorsiones en diferentes etapas. En etapas cuando se estaban vaciando la estructura a nivel de 5 años posterior, y en la etapa donde se incorporaban los acabados en esta estructura. Entonces, fíjense que el tema es bastante complejo, hay que ir haciendo los análisis respectivos para poder ir teniendo de alguna manera la información totalmente analizada de lo que está ocurriendo en esta estructura y hacer las evaluaciones puntuales en los sitios de máxima deformación para ver las distorsiones que están ocurriendo en la estructura. Finalmente, el MIDAS, a diferencia de otros programas del mercado, el MIDAS entrega todas esas curvas de retracción y fraguado, y del caso elástico, las entrega de manera directa. En otros programas uno tiene que sacar la información básicamente a través de hojas de Excel y construir sus propias gráficas. El MIDAS lo entrega directamente, y digamos, uno definiendo cuál es la columna y el tiempo en el que uno quiere analizar, uno puede ver toda la información asociada, fíjense, al tema, digamos, digamos, esto es la secuencia constructiva tipo OSA, que es One Step Analysis. El rojo es la secuencia constructiva tipo Construction Stage Analysis, que es esta metodología que va acumulando las deformaciones de los pisos a medida que va evolucionando la altura. El One Step Analysis simplemente acumulas en cada piso la deformación que obtuvo en ese momento, pero no sigue deformándola. El Construction Stage Analysis sí la considera. Esto lo vemos en profundidad en el máster, y de alguna manera nos vamos metiendo por todos los caminos para entender cuál método aplicar, si el OSA, si el Construction Stage Analysis, o si hacer una sumatoria de los dos casos conservadores de manera conservadora para poder obtener una solución o una evaluación de nuestro sistema, y así de esta manera poder, a través de nuestros análisis particulares, poder hacer el cálculo de las deformaciones que están ocurriendo y ver las distorsiones que se están presentando. Fíjense que entonces el programa MIDAS entrega, fíjense el caso de shrinkage, el caso elástico es el verde, el caso de shrinkage o contracción de secado es básicamente la línea azul. El verde es la parte elástica de esa columna, una columna de prueba. El rojo es el creep. Y si se acuerdan de lo que vimos entonces en la presentación, prácticamente entonces el flujo plástico llega a ser 1 o 2 veces el acortamiento elástico. La contracción por fraguado, la retracción por fraguado o shrinkage, fíjense que es menor generalmente a la elástica, y podemos ver claramente en estas gráficas que eso se está cumpliendo. El tema de, digamos, de entonces las deformaciones por fraguado, las deformaciones elásticas y las deformaciones por creep, de alguna manera se contabilizan y se suman para obtener la deformación total que está ocurriendo en ese elemento. Muy importante que entonces, dependiendo del tipo de análisis que estoy realizando, podemos estar en presencia de un análisis de One Step Analysis, o conocido como OSA, o el Construction Stage Analysis, que de alguna manera es el que tradicionalmente se viene implementando en la mayoría de los edificios. Los asiáticos todavía, digamos, en algunos casos utilizan el OSA, y MIDAS, que es de origen coreano, introdujo la posibilidad de que presentarlos individualmente o como una sumatoria, de manera que esto nos daría recursos para que el ingeniero estructural decida qué va a hacer. Va a utilizar este análisis o la sumatoria de ambos. Eso queda mucho de la experiencia de los resultados de campo y lo que se obtiene en estos modelos, que de alguna manera es una información que no está tan vaciada en los libros de edificios altos, sino como un tópico que se toca pero que no se aborda profundamente. En el máster, una de las cosas que hacemos es profundizar en la comprensión de este tipo de consideraciones, y poder entonces evaluar
qué metodología y qué aplicación usual. Como ustedes pueden ver, entonces el tema de Midas es bastante interesante, lo que se puede hacer y lo que puede realizarse con este tipo de programas, entendiendo lo que se está haciendo conceptualmente. De esta manera, básicamente, lo que hemos visto nos da una idea de todo lo que puede abordarse en la maestría y que pues, realmente es interesante porque hay poca documentación profunda del tema y que en el máster lo abordamos. Bueno, no queda más que darle gracias por su atención a esta presentación y bueno, un poco referirme a quizás algunas preguntas que ustedes puedan tener eh, respecto a la presentación y ver si en este caso tengo suficiente tiempo para dar las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, pasamos, gracias por su asistencia y como les digo, si tienen alguna pregunta y está en mi capacidad poder resolverlas, las diremos, si no, de todos modos, trataría de hacerles llegar la información por alguna vía, ¿no? Bueno, en general, las personas que están asistiendo, si vuelvo, insisto, si tienen alguna consulta, si no, digamos, podríamos concluir la sesión, esperando que haya sido de su agrado y que de alguna manera vean un poco que este tipo de actividades se vaya implementando en los másteres asociados. Aquí empieza, creo que a aparecer algunas preguntas, déjenme verificar. Mostré de las vigas de transferencia, donde una viga va a recibir una columna que se desarrolla en toda la altura del edificio. Muy seguramente un análisis de secuencia constructiva indicaría que el refuerzo que tienes que colocar es probablemente 2 veces el que colocaste en un análisis tradicional elástico lineal. Ok, a partir de qué altura se recomienda, ya está respondida. ¿Cómo conseguir, aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo conseguir constructivamente que la máxima distorsión en la parte media del edificio? Básicamente, cuando se hace este tipo de análisis, hay que hacer una inspección primeramente gráfica. Hoy en día los programas nos permiten hacer una inspección gráfica y, por supuesto, esa inspección de la deformación ya nos ubica en alguna zona y empezamos digamos, a investigar los números particulares de cada una de las columnas y siempre tomando partido de hacer análisis de columnas y muros adyacentes. Recuérdense que lo que estoy buscando son distorsiones. En general, sabemos que la edificación, como ya vimos, dependiendo del número de pisos, si ustedes multiplican digamos, el acortamiento esperado por columna por piso, ustedes pueden estimar cuál es el acortamiento general. Pero realmente lo que uno hace es entonces inspeccionar estas zonas medias en columnas adyacentes. Ya más o menos uno sabe que tenemos algunos núcleos, algunas columnas cercanas a estos núcleos, y es ahí donde generalmente ponemos el primer ojo clínico para poder hacer una valoración, hacer los cálculos correspondientes al diferencial de acortamiento medido entre la luz y acotarlos al L sobre 500, L sobre 400, dependiendo del código que estemos utilizando, para limitar las distorsiones por efecto de acortamiento de columnas. Dicen, bueno, o bien, ¿bajo qué condiciones puede ser necesario? Básicamente, vuelvo, insisto, cuando tenemos edificaciones ya de gran altura, que yo diría que sería de 40 a 45 pisos en adelante, puede ser necesario. Lo otro es cuando tengas edificaciones de soluciones de núcleos, de muros y columnas en edificios medios. O sea, estamos hablando de edificios de 20, 30 pisos. Probablemente ahí el análisis te muestre algunas cosas que los análisis tradicionales no presentan en estas distorsiones. Y muchas veces, porque lo vemos a nivel de diseño, muchas veces ocurre que diseñamos las estructuras y diseñamos básicamente por el estado límite de resistencia, se verifican derivas, se verifican ciertas deformaciones, pero no se pone cuidado al estado tensional
de compresión, de esfuerzos de compresión que existen entre los núcleos y las columnas adyacentes, y dije en el punto inicial de la presentación que eso era un tópico fundamental de hacer un chequeo manual muy rápido a través de fórmulas conocidas por nosotros de la resistencia de materiales y poder esperar que la deformación en esos elementos va a ser similar y que no va a tener grandes diferencias, lo cual conduciría a distorsiones, ¿no? Ok, aquí dice, ¿existe alguna ventaja para edificios altos utilizar sistemas a base de columnas y muros ligados por vigas versus sistemas de columnas y muros unidos por losas planas? Recuérdense que el tema de muros y vigas, de muros, perdón, y columnas vinculados con vigas, generalmente está muy asociado a los edificios tipo núcleo, donde están estos sistemas de anillos de refuerzo que permiten el outrigger, el famoso, digamos, anillo externo que permite una edificación de, por decir algo, de 100 pisos o colocar 2 o 3 outriggers que permiten la transferencia de las cargas hacia los elementos de la periferia. Entonces, las vigas vienen a ser de buen peralte y debemos recordar algo fundamental. Las vigas deben conectar al plano del muro. Cuando tenemos un sistema donde la rigidez de aporte es con vigas conectadas a columnas en el plano perpendicular al muro, podemos estar en una condición de inconsistencia de diseño, puesto que la ductilidad esperada y probablemente el desarrollo del acero de refuerzo dentro de la pared de estos muros no sea suficiente. Entonces, cuidado con esto. Generalmente las losas y muros con losas planas permiten la vinculación de un gran diafragma de rigidez, pero en el caso, por ejemplo, de lo que establece el ACI y de lo que, por ejemplo, la norma colombiana, que es prácticamente donde me encuentro, establece que en edificios tipo túnel o edificios de muros principalmente con losas, la rigidez de la losa no se debe tomar en consideración. ¿Por qué? Porque yo no estoy detallando la losa para producir ningún tipo de mecanismo de disipación y absorción y disipación de energía. Quiere decir que yo no estoy dejando los desarrollos para que se formen probablemente algunos mecanismos inelásticos en la vinculación losa-muro. Por lo tanto, en las edificaciones tipo túnel, que son losas y muros, la responsabilidad exclusiva es prácticamente de los sistemas de muros. Si tengo columnas, como es lo que plantea un poco la inquietud, el tema de muros, columnas y losas planas, tengo que entonces tener cuidado en la concepción respecto a qué tipo de sistema resistente estoy utilizando. Muy importante, porque lo importante es quién es el mecanismo de disipación de energía. ¿Solo el muro? ¿Solo la columna? La conexión viga-columna, la conexión viga-muro, hay que tener un poco presente esto y pensar si más bien lo que estamos en presencia de un sistema de muros acoplados con vigas a través de dinteles. Entonces, todo depende mucho de la concepción. Pero es evidente de que la concepción estructural y el sistema que escojamos, sea un sistema exclusivo de muros o combinados de muros de columnas, como los sistemas de núcleo central que para edificios altos, con outrigger externos, tienen unas prescripciones muy particulares en cómo se diseñan los elementos de vinculación para garantizar de que haya mecanismos de disipación eficientes. En bibliografía, aquí me dicen, ¿será que nos puede dar algún tipo de bibliografía recomendada? El tema, básicamente lo que tienen que buscar son edificios altos. La experiencia de Burj Khalifa está totalmente en la red, y otros edificios, digamos, de la zona. Ahí consiguen, básicamente si se consiguen algún libro asociado a edificios altos, seguramente encontrarán información de todo este tema de la secuencia constructiva. Ahí pueden conseguir, digamos, alguna información que les permite a ustedes empezar a profundizar en el conocimiento de este tipo de análisis. Pero vuelvo, insisto, no hay mucha tampoco información, ¿no? Hay algunos seminarios en vivo que han dado algunos de los ingenieros estructurales que han abordado este tipo de edificios. En YouTube hay alguna información, por supuesto, como siempre, pero no es una información completa porque se supone que son seminarios que se hacen presenciales con digamos, la autoría de los ingenieros
o de las oficinas de proyectos que desarrollaron esos edificios a gran altura, lo cual es muy interesante poder tener acceso o asistir a un tipo de presentaciones de tipo. Pero desde el punto de vista de libros, el tema se toca, el tema del acortamiento de columnas se toca, pero no se profundiza. Y es parte de un poco lo que les he tratado de transferir, de que una de las cosas que hicimos en el máster fue tocar este y otros temas, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las solicitaciones que estamos teniendo? ¿Cuál es la comparación de las solicitaciones entre el sistema estructural tradicional analizado por secuencia constructiva o por método elástico lineal, como hacemos tradicionalmente? Recuérdense que toda aproximación al diseño, primero lo hacemos lo más simple posible. Una vez que tenemos el diseño totalmente refinado, podemos ir a modelos mucho más interesantes, porque recuérdense que en el proceso de diseño necesitamos tener una herramienta que nos permita aproximarnos rápidamente al diseño y después refinamos el modelo para poder hacer las consideraciones de diafragmas flexibles o rígidos o diafragmas con elementos finitos, de manera de poder tomar partido de este tipo de cosas, pero son modelos que piden mucho más tiempo de ejecución y de análisis de datos de salida. Lo mismo sucede con el de secuencia constructiva. Entonces, ¿dónde lo aplico? ¿Qué resultados obtengo en un edificio? ¿Qué resultados tengo por la secuencia constructiva en otro? Ese tipo de comparaciones las hacemos en el máster y de alguna manera nos permite darle a la persona suficiente información para que tome sus propias decisiones, porque recuérdense que los ingenieros estructurales tenemos que tomar la decisión y fundamentar nuestras decisiones. Las losas del ejemplo fueron consideradas como diafragma rígido. Fíjate, ahí es interesante lo que me preguntas. El análisis que se hizo era básicamente gravitacional. Posteriormente se hizo un análisis de como lo conocen en algunos países latinoamericanos. Entonces, por razones de rapidez, ese modelo tardaba prácticamente unas 10 horas en correr y estaba hecho con flow loads, considerando que los diafragmas eran rígidos. Pero vuelvo e insisto, no había ningún tipo de análisis de carga lateral, porque realmente si analizan la C superior de esa edificación, considerar eso un diafragma rígido no es real. Realmente ahí habían algunas observaciones que hicimos de ese diafragma en particular, porque no se puede considerar un diafragma en esa estructura tipo C, puesto de que la unión entre las esquinas de cada uno de los cuerpos de las torres realmente tenía sus deficiencias, por los cuales se hicieron las observaciones para que el calculista tomara en consideración esa concepción. Pero eso escapaba un poco del alcance, porque el alcance era verificar el acortamiento de las columnas y ver si las distorsiones estaban dentro de rangos aceptables. Este software da opción de utilizar normas o códigos de otros países. Sí, el MIDAS realmente tiene el NSR10, tiene normas, digamos, norteamericanas, europeas, asiáticas, eurocódigos, todas las normas tradicionales. De Latinoamérica, principalmente el NSR10 es lo que maneja, ¿no? Aquí dice, se fue el audio. Yo estoy, en teoría, mi señal está bien aquí. Si se fue en algún momento puede ser porque tengo algunos ruidos cercanos de construcción, ¿no? Ah, ok. Entonces aquí está la respuesta de uno de los participantes donde el tema de que no se veía. Ok. Para profundizar en la herramienta MIDAS para el análisis del diseño, existe un curso específico dentro de seguridad que esté fuera del máster. Generalmente cuando estás en el máster se dan unas instrucciones de MIDAS desde su concepción inicial, o sea, prácticamente para personas que nunca han utilizado el MIDAS. Desconozco si existe algún curso externo de MIDAS de seguridad, no creo. Creo que la herramienta se estudia dentro del máster, ¿no? De alguna manera, simplemente se dan las herramientas porque dentro del máster, ojo, importante, dentro del máster no solo se estudia el MIDAS, se estudia el ITAPS, se estudia el Robot Millennium, que es el que adquirió la gente de Autodesk, se estudia el CIPECAT, que en el caso de Europa y principalmente España, tiene mucha utilización y tiene sus ventajas, como todo software, algunos tienen ventajas respecto a otros, pero lo importante es entender que la concepción de esto es que estos son software, herramientas de trabajo, ¿no? El problema es que estas nuevas generaciones, ya, digamos, yo lo he insistido mucho a mis alumnos, de alguna manera el tema de estas nuevas generaciones están buscando algo que
que dé la salida de todo y que yo no tenga que pensar como ingeniero. Y eso es algo que está conduciendo a errores importantísimos. No sé si se han dado cuenta que hoy en día se caen más edificios por peso propio que lo que se caían en la época de los romanos, ¿no? Y eso es algo trágico, porque ya pensar que algo se cae gravitacionalmente, la concepción tiene que ser pésima, ya ni siquiera es mala, es pésima, ¿no? Entonces, y si eso está ocurriendo con edificios bajo cargas gravitacionales, imagínense lo que ocurre si viene un sismo de importancia, ¿no? Entonces, creo que debemos retomar la técnica del predimensionamiento que se perdió en los años 70, finales de los 60, se perdió totalmente en nuestras escuelas, producto de la aparición de la potencia del PC, pues del software y todas estas cosas, ¿no? Eh, Básicamente quizás eso es lo importante. En la maestría se ven no solo el tema de MIDA, sino se ven otros software del mercado, Idea Connection, una cantidad de programas muy poderosos, digamos, que definitivamente ayudan y son herramientas muy útiles para el profesional actual. Bueno, ya estamos un poco en tiempo para finalizar. De todos modos, quiero agradecerles nuevamente por su asistencia y nuevamente los invito a que un poco evalúen todas estas cosas y puedan tomar partido de todo este tipo de material que puede presentarse vía online y que de alguna manera eh, sirve como fundamento para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, no queda más que despedirme, agradecer también a, digamos, a todas las personas presentes y bueno, nos vemos en otra oportunidad.